Hola amigos, les habla el maravilloso director de Jaime y usted está escuchando el programa Derech Hashem, el camino de Dios, programa que llega a ustedes de parte del Ministerio Jaime, el Ministerio El Árbol de las Vidas. Bendito sea el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que nos ha concedido la oportunidad de tener un nuevo día y estar con ustedes aquí en este espacio en PAB 550. También le agradecemos a la familia de PAB por darnos la oportunidad de siempre llegar a ustedes. Y en media hora buscamos compartir con ustedes lo que hemos estudiado durante la semana, específicamente lo que hemos discutido en el día de ayer, el día donde nos concentramos en estudiar las escrituras y agradar al Eterno en todos nuestros caminos. Hoy nos encontramos en el día 19, perdón, el día 26 del mes de junio del año 2022, que equivale al día 27 del mes de Sivan, de acuerdo al calendario de Gilel II. La sección de la Torá que estudiamos esta semana, la semana pasada, mejor dicho, ayer, se titula Shelach Leja. Shelach Leja se encuentra en el libro de Números, comienza en el capítulo 13, versículo 1, y termina en el capítulo 15, versículo 41. Shelach Leja significa envía para ti mismo. También la sección de los profetas se encuentra en Josué, capítulo 2, versículo 1 al versículo 24. En los escritos nazarenos leemos Hebreos 3, 7 al 19. ¿Cuál es el tema central de Shelach Leja? ¿O cuál es el punto más impactante de la lectura de Shelach Leja? En Shelach Leja vamos a encontrar que a Moisés se le acercan un grupo de personas para proponerle la brillante idea de explorar la tierra de Israel antes de ir a conquistarla. Ellos querían saber si realmente lo que Dios le había dicho era cierto o no. O sea que cuando miramos la idea central detrás de la narración, vamos a encontrar que el texto busca hablarnos de un concepto muy conocido dentro del mundo de la fe, que se conoce como la emuná. En el idioma, usted le llama la fe. La fe. La fe no es creer ciegamente, como algunos piensan. La fe es mucho más que creer. La fe es confiar y como resultado de esta confianza, ser leal, ser fiel, tener fidelidad hacia la parte sobre quien confiamos. Los israelitas, quienes fueron seleccionados para ir a esta exploración de la tierra, estuvieron 40 días eh, eh, explorando la tierra de Israel, la tierra que iba a convertirse en su herencia, y llegaron a donde Moisés a traerle este informe. Antes de hablar de ese informe, hay dos cosas interesantes en el texto, y es los rabinos de Israel debaten con respecto a quién se le ocurrió la idea, si fue de parte del Eterno la idea o fue de parte de Moisés, o si hubo un grupo externo que es el que había realmente planificado el proponer esta idea. El libro de Deuteronomio nos dice que Moisés reconoce que, que la idea en su origen era buena. Ahora, un detalle adicional sobre el texto que nos alumbra mucho los ojos con respecto a la diferencia entre el Mesías y Moisés, y recordemos que eh, hay un texto en Deuteronomio que para la época del Segundo Templo se había convertido en un texto muy importante porque hablaba de la expectativa mesiánica, y es el texto de Deuteronomio que dice Moisés: un profeta como yo levantará al Eterno, a él escuchad, el que no escuche a ese profeta, el Eterno le pedirá cuentas. Y ese texto es un texto muy importante en la época del Segundo Templo, a tal grado que Yeshua habla sobre ese texto, y a la misma vez vamos a ver diversos momentos donde la voz del Eterno habla en ese periodo del tiempo a la audiencia presente, y le dice a los presentes: este es mi hijo en quien me complazco, a él escuchad. O sea que esa expresión verbal del Todopoderoso se relaciona
con esa idea de lo que Moisés está hablando en su fundamento. Y una de las cosas interesantes que podemos comparar entre Moisés y el Mesías es que el Mesías sería mucho más grande que Moisés. No simplemente porque es una afirmación de fe, sino porque así lo expresaron los profetas. Ahora, hay una gran similitud entre Moisés y el Mesías. Por ejemplo, Moisés es conocido como el primer redentor, el Mesías será conocido como el segundo redentor. Eh, Moisés recibió de parte de Dios el título Elohim, que es un título que se le confería a los seres con grande autoridad, específicamente, primeramente a los seres celestiales, segundo a los seres humanos. Incluso los jueces de Israel en ocasiones eran llamados Elohim, o sea, tenían una autoridad legítima y de gran envergadura. Al Eterno lo llama Moisés Elohim eh, para que con ese título él pudiese juzgar a Egipto. Esa misma idea lo enseñan los discípulos nazarenos cuando habla del Mesías recibir toda autoridad y que el Eterno le había concedido al Hijo del Hombre la autoridad para juzgar cuando se siente en el trono de gloria. También, ahora hay un detalle bien interesante en comparación a Moisés y el Mesías, es que en este relato vamos a ver que Moisés no tenía la más mínima idea de cómo sería, cuáles eran las intenciones del corazón, lo que había en el corazón de estas personas que fueron a explorar la tierra. Ahí nos enseña, cuando leemos los escritos nazarenos, de una perspectiva judía, pues claramente sus autores son judíos y el pensamiento de ellos es judío, aunque el texto haya sido escrito en griego, no significa que su autor pensaba como pensaban los griegos. Vamos a ver que en los escritos nazarenos se presenta el Mesías teniendo discernimiento del corazón de las personas. Aquí hay una gran diferencia entonces entre el Mesías y Moisés, donde el Moisés no tiene ese don dado por Dios y el Mesías sí lo tendría. Y sobre eso hablé ayer y hablaba de cómo Moisés no sabía lo que había en el corazón de estos hombres, pero sí, cuando estos hombres regresan, de los 12 que fueron a explorar la tierra, 10 de ellos que llegaron con un informe negativo de la tierra. Dijeron que la tierra no se puede vivir en ella, allí lo que hay es algo muy difícil para ellos. Y este informe negativo, que fue el de la mayoría, fue el que trajo consigo el que eh, todo el pueblo fuera arrastrado por esa forma de pensamiento y como consecuencia directa de esto eh, nació la sentencia de los 40 años de rodear el desierto, o sea, caminar en círculos en el desierto. Y hay una idea muy interesante aquí, no necesariamente la mayoría siempre tiene la razón. Son dos personas, llamado Caleb y otro Joshea, a quien luego Moisés le cambia el nombre a Yehoshua, que es, si usted observa en el texto hebreo, cuando traducen a Yehoshua al griego en la Septuaginta, en el año 250 antes del primer siglo, el nombre Yehoshua se traduce a Jesús. Y de aquí es que se toma la idea de que muy probablemente el nombre del Santo Mesías era Yehoshua, basado en esta traducción de la Septuaginta, aunque el Santo Mesías nació en un tiempo donde el idioma que más dominaba la tierra era el arameo. El hebreo se utilizaba para la sinagoga y para el estudio de la Torá, y el griego era el idioma del comercio, aunque también se hablaba algo de latín por razón del dominio del Imperio Romano. Se dice que por razón de esto, muy probablemente el nombre Yeshua tiene, sería el nombre más ideal con respecto a la identidad del Mesías por su relación con el arameo, a diferencia de Yehoshua, que es un nombre puramente hebreo. ¿Cuál de las dos, cuál de las dos es el nombre correcto? Las dos son posibles y pueden ser aceptadas por razón de su
etimología. Yehoshua significa el Eterno te salva, o el Eterno te salve, o el Eterno salva, dependiendo el tiempo que le dé. Y Yeshua también significa lo mismo, Dios salva, o el Eterno salva. ¿Ok? Ahora, es interesante notar cómo estos hombres fueron a explorar la tierra, trajeron este informe negativo, persuaden a todo el pueblo a desistir de la idea, prefieren regresar a la tierra de Egipto a vivir como solían vivir, incluso llegaron a llamar la tierra de Egipto la tierra de leche y miel, o sea, un lugar de deleite, cuando la escritura nos dice que ellos estaban viviendo una esclavitud terrible y una vida de tiranía de parte del faraón que los estaba prácticamente, eh, estaban viviendo cortos de respiración, o sea, cortos de espíritu. Este pensamiento influyó grandemente en el pueblo, trajo la sentencia divina. Solamente dos hombres, llamados Caleb y Joshua, dijeron que no piensen así, es posible. Si Dios está de parte nuestra, la vamos a conquistar. Dice el versículo 8 del capítulo 14. Si el Eterno se agrada de nosotros, Él nos introducirá en esa tierra y nos las entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. Y es interesante esas palabras de estos hombres llamados Joshua y Caleb, porque ellos ven que lo que es imposible para el ser humano es posible si el Eterno está con el ser humano. Y esto es bien interesante porque me lleva entonces a hablar el otro estudio que tuvimos el día de ayer. Ayer estuvimos estudiando el capítulo 19 del libro de Mateo. Nosotros estamos en las tardes estudiando los escritos nazarenos, específicamente los evangelios. Comenzamos hace unos meses el libro de Mateo y ya vamos por el capítulo 19. Y en el capítulo 19 del libro de Mateo estuvimos discutiendo ayer tres temas interesantísimos. Primero, el tema del divorcio y cómo el Mesías habla de la causa de peso más grande para que el matrimonio se consuma, y es el adulterio. Y también vamos a encontrar que se habla de un joven que llama al maestro Nazaret bueno, maestro bueno. Y Yeshua le dice, no, ninguno es bueno sino Dios. Interesante porque el Mesías se está distinguiendo del santo, bendito sea el Creador. Está diciendo, no, yo no soy bueno, bueno es el Creador. Interesante, ¿no? Y vamos a ver que en este relato del hombre, del joven rico o del dignatario, dependiendo si usted lee Lucas o lee en Mateo, vas a encontrar que el joven le pregunta al maestro Nazaret, ¿qué cosa buena haría yo para tener vida eterna? Y Yeshua le da una respuesta muy interesante que nos invita a nosotros a reflexionar con respecto a lo que nos enseñan. Porque no podemos llamarnos seguidores del Mesías o discípulos del Cristo si nosotros no conocemos realmente sus enseñanzas o no entendemos sus enseñanzas. Nosotros no podemos creer que Jesús es el Cristo y basar nuestra fe en una doctrina que no tiene nada que ver con lo que se enseñó. No es posible. Estaríamos entonces siguiendo un Mesías que no es el de la Escritura, que muy lamentablemente así a eso hemos llegado, y es muy triste decirlo. No todos, pero eh, el Mesías en su gran mayoría, el Mesías que se predica en su gran mayoría hoy en día no es el de la Escritura. Es otro Mesías bien diferente. Y aquí le voy a mostrar un ejemplo. El joven le dice al maestro, maestro bueno, ¿qué cosa buena haría yo para tener vida eterna? Yeshua le responde, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno. Obviamente usted va a encontrar de quién se refiere ahí en la lectura de Lucas. Pero si quieres entrar en la vida, le dice el maestro Nazaret a este joven judío, guarda los mandamientos. Mire qué interesante, el joven le está preguntando, maestro, ¿qué cosa buena haría yo para tener vida eterna?
Y el maestro le dice, ¿quieres entrar en la vida, que es sinónimo de vida eterna? Y aquí hay un detalle muy importante. El concepto de vida eterna, Haye Olam en hebreo, que presenta los escritos nazarenos basado en la revelación de los profetas, no es nada de lo que se enseña. No se parece en lo más mínimo. Y bendito sea el Eterno, que en tiempos recientes muchos buenos académicos cristianos están reconociendo que la doctrina de la vida eterna, como se enseña, no es la que se transmitía en los tiempos bíblicos. La vida eterna estaba relacionado a vivir en este mundo para siempre, que es lo opuesto a la sentencia de morir en este mundo por causa del pecado. Y vamos a ver que los profetas profetizan de que Dios establecería haría una restauración de todas las cosas, incluyendo la creación, restauraría el ser humano y establecería un gobierno eterno de justicia, de misericordia y de paz a través del descendiente de David, que sería llamado el Mesías. Y sobre eso es todo el tema de la vida eterna. El concepto de el descanso de las almas, lo que usted conoce como ir al paraíso, es una idea bíblica en el pensamiento judío que significa que en lo que llega a ese tiempo, la persona que muere, el alma que tuvo, esto es otra cosa importante, se nos ha enseñado muchísimo de que nosotros somos un alma que vivimos en un cuerpo. La escritura no nos enseña eso, la escritura nos dice que somos seres humanos y que el ser humano está compuesto de un cuerpo que Dios creó y un alma que Dios insufló, y que la unión de ambos hace que exista un ser humano. Así que cuando hablamos de, por ejemplo, el gran debate de cuando un ser que está en el vientre de su madre es reconocido como una vida, pues obviamente la propia escritura no da esa definición, pero claro, los seres humanos siempre van a querer ser sus propios jueces y van a determinar según su propio deseo las cosas y sus propios pensamientos las cosas. Pero sí, la escritura nos dice que esta energía vital, Nishmat Haim en hebreo, y el cuerpo es lo que hace que exista un ser humano. Y este humano tiene un espíritu llamado el espíritu del humano, que es en el términos modernos le llamaríamos la conciencia. Y vamos a ver que en ese sentido, si entendemos eso, vamos a aclarar muchas cosas que hemos escuchado que no se sostienen en la revelación bíblica. Incluso, por ejemplo, vas a encontrar que el maestro Nazaret en el libro de Mateo le dice a sus discípulos, ganad vuestras almas con perseverancia. Y uno se pregunta, si yo soy un alma que vive en un cuerpo, ¿por qué tengo que ganar mi alma si ya el alma es mía? Yo soy esa alma. Sí, claramente ahí vemos un ejemplo de muchos que podemos encontrar de cómo el pensamiento es contradictorio a lo que se enseña en la escritura. Ahora, por ejemplo, usted va a encontrar en las escrituras, en el libro de Revelación específicamente, que se habla de las almas de los que fueron decapitados por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús el Mesías. Y se habla si mira el texto no dice los seres humanos, sino las almas. Y es porque se enseña en la escritura y también en la tradición del pueblo de Israel que cuando una persona fallece, si esa alma es meritoria, o sea, el alma que tuvo esa persona es meritoria, esa persona y su conciencia, su memoria, esa alma y su memoria estarían descansando en el jardín de los justos, llamado el paraíso, esperando la resurrección de los muertos. Si esa alma no es meritoria y la conciencia de aquel que la poseyó está impregnada a ella, sería lanzado al fuego del Gehinnom, donde Dios borra el mal impregnado en él. Y vamos a ver que en este sentido, cuando se habla de la vida eterna, nunca se había pensado, nunca se había enseñado de que es que las personas que están en el Mesías estarían viviendo en el cielo con el Mesías para siempre. Incluso no hay forma de que un cuerpo humano pueda habitar en las esferas de la dimensión de lo espiritual, porque lo espiritual no es material en ningún sentido. Las cosas que las personas veían correlacionado el espíritu a las cosas espirituales
eran representaciones, imágenes que Dios creaba en la mente de las personas para que pudiesen entender lo que estaban viendo. ¿Ok? Pero para que eso pudiese ser una realidad absoluta en lo material, tenía que eso materializarse. Y ahí es donde entra la idea que se enseña con respecto a los ángeles, que son espíritus, pero que se tienen por decreto divino permiso para materializarse cuando tienen que interactuar en este espacio de lo creado. Ahora, regresando al asunto del joven, ¿verdad? Para aprovechar bien el tiempo, el joven le está preguntando qué tengo que hacer yo para entrar en la vida. Hayeolam, tener vida eterna. O sea, participar de eso. Recuerde que está hablando de un joven judío que sabe, él sabe de lo que se está hablando. De eso de que hablaban los profetas de un tiempo donde todas las cosas serían restauradas y la vida sería una vida plena en el eterno. Yeshua le dice, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y es muy interesante esto. Yeshua relaciona la entrada a la vida con guardar los mandamientos. Y esto nos lleva a preguntarnos por qué estas cosas se obvian. Si el Mesías habla de esto, ¿por qué no se menciona esto? ¿Por qué no se le dice a las personas que para entrar en la vida hay que guardar los mandamientos? Obviamente, Yeshua está hablando de los judíos y los judíos tienen una obligación con respecto a los preceptos divinos por razón del pacto. Y es muy importante estudiar lo que es un convenio desde la perspectiva del Antiguo Medio Oriente para poder entender la obligatoriedad de la persona que entra a un convenio. Claramente, cuando comparamos esto con los escritos de Pablo, parece una contradicción, pero no lo es cuando entendemos la audiencia. Los gentiles no tenían una obligación sobre el pacto porque ellos no estaban en el Sinaí. Pero Pablo de Tarso dice claramente que los que hacen el bien serán recompensados con vida eterna. Y eso lo vas a encontrar en la lectura de los primeros capítulos de la carta a los romanos. Y los que hacen el mal serán recompensados con condenación. Y esto es muy interesante, porque entonces vamos a ver que cuando analizamos la doctrina paulina, entre comillas, no podemos pasar por alto eso que está diciendo. Y obviamente las naciones, por medio del Mesías, reciben el regalo de entrar a la vida, al mundo por venir. Pero eso no significa que, como dice Pablo de Tarso, continuemos pecando para que abunde la gracia, en lo más mínimo. O sea, el hecho que el Eterno te haya concedido el regalo de poder entrar al reino al mundo donde todas las cosas serán restauradas, que es el misterio de la resurrección de los muertos y la transformación en la venida del Mesías, no significa que ahora que continúes viviendo como sería vivir, sino hay una obligación, una responsabilidad de parte tuya para preservar ese regalo. Y la única forma de preservarlo es andando en el camino de Dios. ¿Y cuál es el camino de Dios? Muchos dicen, pues vivir como vivió el Señor Jesús. Ok, muy bien. ¿Y cómo vivió el Señor Jesús? ¿Cómo vivió Yeshua el Mesías? Tú vas a encontrar que en los escritos nazarenos, por ejemplo, el Evangelio de Juan, vas a encontrar que el Mesías dice, guarden mi mandamiento como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Interesante, ¿no? Y obviamente cuando Yeshua dice guarden mi mandamiento, se está refiriendo a que se amen los unos a los otros. Algo que estaba muy carente en ese tiempo. Incluso cuando leemos la literatura rabínica, vamos a encontrar que los rabinos dicen que el templo se destruyó, el segundo templo se destruyó por causa del odio sin razón. O sea, esa generación había un roce en lo que respecta a la falta de amor que trajo consigo las consecuencias de esa destrucción. Y esto es bien interesante porque vamos a ver que en tiempos presentes el amor de muchas personas se ha enfriado grandemente y esto pues es una señal clara de que estamos viviendo tiempos muy, muy difíciles. Vamos a ver en este mismo texto que Yeshua le dice, el joven le dice al maestro, yo todo eso lo he guardado. Y el maestro le dice, si quieres ser perfecto, y el texto de Mateo me gusta muchísimo, que dice, ya que quieres ser perfecto. Cuando Yeshua habla de ser perfecto,
está hablando de estar completo. Y esto se define en el mundo judío como el Sadik Hasid, el justo cuya vida es una constante devoción al Eterno. Pues eso es muy importante entender ese concepto, amigos, porque entonces vas a poder entender lo que Yeshua dice en el versículo 21 cuando dice, vende todo lo que tienes y sígueme. El Hasid, el Sadik Hasid, el justo cuya vida es una devoción constante al Eterno, no tiene nada que lo pueda atar en este mundo en su deseo de acercarse al Eterno. Y es bien importante tener en cuenta que el Mesías es el medio a través del cual el Eterno habría de hacer que los que quieren acercarse a Él pudiesen acercarse. ¿Cómo? Con sus enseñanzas, con su modelaje del camino de Dios, con su forma de vida. Es por eso le llamaban el rabí, el maestro, porque el maestro modelaba con su conducta la imagen de Dios. Y vamos a ver que Yeshua le dice, sígueme, ya que tú quieres alcanzar ese estado, yo te voy a guiar porque yo soy el modelo de Dios para seguir. Y le dice que todo lo que renuncia a él va a tener tesoro en los cielos. Una forma de decir que será recompensado por el Eterno no significa que realmente, literal, va a tener tesoro en los cielos. Incluso el tesoro más grande que puede obtener el ser humano de parte de Dios es el apego a él. ¿Ok? Este joven no quería salir de eso y Yeshua aprovecha, como buen maestro que era, aprovecha y le dice a sus discípulos, muy difícilmente una persona que tiene posesiones puede entrar al reino de Dios. El reino de Dios se refiere al mundo por venir, a la era que se espera, el reino del Eterno. Incluso esa idea la vas a encontrar en Crónicas, como cuando David dice que el Eterno le ha concedido a su hijo Salomón sentarse en el trono de Dios en Israel. El trono de Dios en Israel, sí, bien interesante. El trono de Dios en Israel se refiere al reino de Dios. Y los discípulos quedan alarmados y le dicen, maestro, si esto es así, pues entonces nadie puede entrar, nadie será redimido, participará de esta salvación que Dios habla en los profetas. Y Yeshua dice unas palabras bien interesantes y muy importantes que muy bien se relacionan con lo que vivieron los espías en esta sección de la Torá, Shelach Lecha. Lo que es imposible para los hombres, con Dios es posible. Y esto me acuerda el relato de Shelach Lecha, porque esa generación que salió de Egipto se le predicó el evangelio. Si no lo sabía, sí. Se le predicó el evangelio. Incluso se lo dice el autor de Hebreo, que no entraron al reposo porque no creyeron a la predicación de la buena nueva. Eso se encuentra, si no me equivoco, capítulo 4 de la carta a los Hebreos. Y esta generación que recibió la buena noticia de parte de Moisés, que ellos recibirían en herencia la tierra que Dios le prometió a Abraham, Isaac y Jacob, y allí podrán ser una nación libre, gobernado por el Todopoderoso y Dios habitando en medio de ellos, su presencia estando en medio de ellos, pues no confiaron, no creyeron que eso iba a ser posible y dudaron de que el Eterno podría cumplir lo que le prometió a los ancestros de ellos, Abraham, Isaac y Jacob, que es lo que predica Moisés a esa generación. Y por causa de esto, no entraron. Y vamos a ver que Yeshua en este relato va a hablar lo mismo, obviamente, en otro sentido. Y es la idea de pensar, ¿será posible que venga algún día el reino que ha de venir y exista esa posibilidad de que nosotros podamos participar de ello? ¿Tendré yo de alguna forma oportunidad de entrar en mi estado como me encuentro, aún guardando el camino de Dios? Ciertamente por nuestro propio esfuerzo nada podemos lograr, pero si Dios está de parte nuestra y se agrada en nosotros, de seguro que Él enviará ayuda para que podamos entonces participar de su bondad. Y en este relato también los discípulos le dicen, maestro, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. Y ellos le dicen, no, ustedes que han dejado todo, se van a sentar en los 12 tronos a juzgar las 12 tribus de Israel. Muy interesantemente esa idea, porque en la sección de Shelach Lecha, los 12 que fueron enviados por la tierra eran dignatarios, gente
gentes, gente de gran autoridad en el pueblo de Israel que trajeron un informe cuyo mensaje hizo que esa generación pereciera en el desierto, y estos 12 que Yeshua escoge van a anunciar el mensaje que daría vida a esos que murieron. Bueno, no tengo tiempo para más. La semana próxima, con el favor del Señor, estaré con ustedes aquí nuevamente. Le doy gracias al Eterno por este espacio y a la familia de PAB. De mi parte, deseo que el bendito les conceda una excelente semana. Les habló el Morellosa, director de Jaime. Nos vemos la próxima. Shalom.